Entonces, eh, les decía que básicamente los diferentes tipos de suelo en sus combinaciones, como corresponda, son los que vamos a ir utilizando para aplicárselos eh, como base a nuestra cimentación. Claramente, si están dentro de los índices de plasticidad y liquidez adecuados, ustedes los van a poder compactar. Compactar de manera mecánica, eso es un hecho. ¿Sí? Se espera que cuando ustedes hayan terminado de excavar el pozo donde va a estar la cimentación, pues obviamente ese suelo ya se encuentra consolidado de forma natural. ¿Sí? Pero una consolidación natural no necesariamente va a ser el mejor nivel de compactación que pueda llegar a tener el suelo. Es decir, que si naturalmente el suelo pues, tenía cierta consolidación, porque no es una compactación como tal, o digamos está visualmente compactado, pues ¿qué es lo que va a suceder? Que ustedes de alguna manera pueden incrementar o mejorar la capacidad de soporte de ese tipo de suelo sin necesidad de haber hecho un reemplazo o una sustitución del suelo. Eso es ganarle o eficientar los recursos actuales sin necesidad de invertir tanto dinero. ¿Sí? Hablemos de que puede llegar a mejorar un 15-20% su capacidad, que muchas veces eso se puede traducir a un ahorro de, a ver, a lo mejor no parezca tanto, pero si ustedes logran ahorrar en dimensiones, hablemos 20 centímetros por lado de zapata, pues a lo mejor alguien va a decir eso no representa tanto. Pero ya cuando ustedes tienen proyectos grandes o que ocupan mucha área, mucho metraje, pues ya es un error que se va acumulando, o un ahorro, perdón, que se va acumulando. Entonces, pues claramente habrán algunos suelos que pues sí se puedan mejorar o no, pero ya los vamos a ir viendo. Y si hablamos de los suelos específicamente para, en base a la clasificación específica de carreteras, pues utilizaríamos el método ASHTO, que generalmente terminamos con algún tipo de CBR y pues ya con ello vamos dando por hecho la información del suelo actual. Eh, las diapositivas desde acá hasta que finalicen las pruebas de laboratorio o los ensayos, los vamos a ir los vamos a ir pasando un poco rápido porque se supone es algo que ustedes ya conocen y con ello eh, por ello también ya tienen la diapositiva en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ahí pueden ir revisando algunos conceptos. Pero lo que nos interesa es empezar ya a generar algunos cálculos y los parámetros. Pareciera algo bastante sencillo calcular una zapata. Y de hecho lo es en condiciones ideales. El problema está en que esas condiciones ideales nunca aparecen. Si mucho, un 5 o 10% de las veces. Entonces el objetivo es prepararlos para ese 90% que puede llegar a pasar. ¿Sí? Relaciones volumétricas, pues casi siempre vamos a tener un suelo que va a estar compuesto de los sólidos como tal, un volumen de agua y ciertos poros o ciertos vacíos que conforman el volumen. ¿Sí? Pero esos, obviamente, si ustedes mejoran el suelo, disminuyendo o retirando esos vacíos que si ustedes se recordarán eran los que veíamos en un esquema acá, ¿sí? Van siendo todos aquellos que pues de alguna manera se quedan atrapados entre los ángulos de los suelos y que nosotros buscamos tratar de eliminarlos. Eh, por ejemplo, alguien ahorita, digamos en su inocencia o falta de experiencia, podría decir, ¿qué pasará si yo no compacto un suelo previo a fundir mi zapata? Pasa hasta en las mejores familias. Muy común, bastante común. Si el suelo usted pues lo ha excavado y llega y encuentra un suelo, aparentemente ese suelo se ve bastante compacto, naturalmente se ve compacto. Y no lo vamos a compactar, porque digamos, el valor soporte me dio un buen valor y yo decido que, según mis cálculos, eso me respalda. El problema es de que en el momento de fundición no va a pasar nada, todo está tranquilo, excelente. En el momento de fundición de las losas, columnas, vigas, no pasa nada, todo está bien.
El problema se va a dar dentro de 3 meses, 2 meses, ¿sí? O justo el día de la inauguración de la obra. Un suelo que no fue compactado por el propio peso del material empieza a generar una liberación de estos vacíos, ¿sí? Entonces, poco a poco, lo que va a ocurrir es de que naturalmente el peso de la estructura que ustedes han contemplado va a ir retirando este volumen de aire o de vacíos, ¿sí? Entonces, a ver, estas son recomendaciones que incluso van a aparecer en el libro, van a aparecer en la diapositiva, creo que también están. eh, pero se les puede ir, ¿sí? Entonces, por ello, pues, prefiero que esto se vea como una conversación. Entonces, para que le presten la atención adecuada y no se dejen confiar con que el suelo aparentemente está bastante bien y no está de más que siempre hay pruebas bastante empíricas, como por ejemplo tomar una varilla de media o de 3/8 y ahí ven que el ayudante está apoyándole al suelo, ¿sí? Eso es para ver si ya es un suelo compactado. Así, literal. O sea, es mucha fuerza aplicada en poca área, es fácil que se hunda. Pero si no pasa, quiere decir que el suelo ya está compactado. Prueba, miren, les acabo de ahorrar bastante dinero en pruebas que pueden hacer en campo, ¿sí? Ponen ahí al muchachito, al ayudante a apoyarle al suelo, ¿no? A ver qué, a ver si se le hunde la varia o no. Si se le hunde, falta compactación. Eso es, son de esas cosas que cuando uno está empezando y llega el maestro y le dice pues, el recién graduado o el profesional que tal vez a lo mejor no tiene todavía mucha experiencia, no mire, esto que usted está haciendo, pues a lo mejor no está bien, pero crean, están a punto de recibir una cátedra del maestro o del albañil, ¿verdad? O sea, cosas que de verdad son, que valen la pena tener presentes para encontrar métodos prácticos. Ustedes tienen que tratar y tener la mentalidad siempre de eh, facilitarse, ¿sí? El tema de la construcción. Entonces, si eso se dedican, o supervisión, pues igual. Y si no, pues eso sí no se puede dejar en una recomendación, ¿verdad? O sea, si alguien está en la fase de planificación o diseño, las recomendaciones o conclusiones, apoyarle con una varillita al suelo, pues tampoco va así. Hay que hacerle pruebas adecuadas. Pero es parte de lo que ustedes pueden ir teniendo en cuenta. Esto, sin duda, lo vieron en cursos de mecánicas de suelos, relación de vacíos, porosidades o saturaciones. Eso, pues no hay mucha ciencia en relacionar los valores que puede tener un cilindro contra el peso específico, por ejemplo, para obtener vacíos, etcétera, etcétera, ¿sí? Índice o razón entre el volumen de vacíos y de sólido en la masa de suelo, eso es un hecho. Claramente la porosidad es más fácil visualizarla, no es de que deje de existir, pero van a poder ustedes visualizarla cuando tengan poros más grandes en suelos arenosos o suelos ya de granos más pequeños como los limos o las arcillas. Hablamos de que es poco probable identificar poros. Entonces, si nosotros tenemos un menor volumen total de poros, como estos, pues es directamente, ¿no? Es menor porosidad, se traduce como una menor porosidad. Y si tenemos mucho volumen de poros, pues tenemos una mayor porosidad. ¿Qué problema puede generar o no la porosidad? Esto, miren ustedes. Perdón, no es este comentario, pero estaba adelante. No. El problema con alta porosidad es la permeabilidad. Digamos que un suelo permeable no es el que ustedes buscan encontrarse en obra. Un suelo permeable, el problema que tiene, y de hecho los suelos que son muy permeables producen una cantidad de fallas que no se imaginan en muros de contención. ¿Qué pasa? Los muros de contención llega a suceder que el constructor o el diseñador o el ingeniero no ha tomado en cuenta o digamos ha diseñado su muro de contención solo con la presión de suelo. Ahí estamos bien, o sea, es como cualquiera lo haría. Pero cuando tienen suelos que son muy porosos, a lo mejor se le puede olvidar al diseñador o al constructor de que ese suelo puede llegar a saturarse. Si se satura, ¿qué va a pasar con el peso?
aumenta. Entonces el empuje al muro va a aumentar, ¿sí? Entonces, cuando tengan suelos porosos, tengan cuidado con los muros de contención. O la recomendación, o ya sea bien que permeabilicen la parte superior. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues, véndanle la idea al alcalde o a la comunidad que van a hacerles una banqueta, van a quedar encantados y ustedes están permeabilizando. Y bueno, pues, es un renglón más de trabajo, también es algo. Si no, pues compacten bien, traten de evitar que existan poros en sus suelos a contener. Y si no, pues pueden utilizar los sistemas, o pues no es tecnología, pero lo que se utiliza cuando trabajamos bermas en carreteras, ¿sí? Se hacen contra cunetas, ¿ya? Pueden tomarlo y así tratar de aligerar un poco el muro de contención. Ahora sí, ya lo contemplaron, a lo mejor un drenaje francés les puede servir si el suelo de por sí es bastante poroso y no hay de otra. Pues que filtre, pero que salga por algún lado, no que se quede en el acumulado en el suelo a contener. Entonces, parte de las estrategias que ustedes pueden ir empezando a tomar, ¿sí? ¿Qué tanta agua puede haber en un volumen de suelos? Nos va a dar el grado de saturación. Muy saturado, chao. Eso, sencillo, ¿no? La gravedad específica, pues va a ser ese peso específico dividido el volumen por la densidad que en teoría tiene el suelo. Recuerden que esta presentación ya está en su grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí la pueden ir revisando, y si alguna ecuación no se mira muy bien por el reflejo, pueden pues, irla viendo también por ahí, ¿verdad? Más o menos, y esto es un valor pues bastante bueno, eh, la gravedad específica puede andar entre 2,5 a 2,7, más o menos, más o menos. El peso específico o unitario, pues va a ser aquel del peso total sobre el volumen total. Es decir, la relación de la masa eh, dividido o entre el volumen que está ocupando la misma masa. Y el porcentaje de humedad, la misma historia. El peso húmedo sobre el peso seco, por sí. Esfuerzos en un sistema de partículas, esto pues es bastante del fundamento de, por ejemplo, el círculo de Moore y todos los esfuerzos y cómo ocurren en ellos. Pues básicamente si nosotros tenemos una fuerza distribuida sobre algún volumen de suelo, pues claramente lo que vamos a tener es una generación o que se produzcan algunos esfuerzos. Entonces, el esfuerzo efectivo total del suelo va a ser igual al esfuerzo efectivo más esa presión que pueda o no afectar los poros. Vamos a ver, veamos un ejemplo bastante práctico. Si nosotros tenemos los metros columna de agua, ¿se recuerdan de esa presión en los sistemas sanitarios o sanitaria? Pues básicamente, que si nosotros tomamos una partícula, un pequeño bloquecito a analizar de suelo que está a una profundidad z en metros, pues el suelo tendrá obviamente un peso unitario, toneladas metro cúbico. Entonces, pues obviamente el esfuerzo que va a ocurrir sobre la muestra que estamos analizando va a ser claramente la altura por el peso específico o el peso unitario. Entonces, podemos decir que esto sería los metros columna de suelo que pueden ocurrir o pueden generar un esfuerzo sobre algún determinado volumen analizado o un pequeño diferencial, ¿no? Entonces, si nosotros le aplicamos a eso una sobrecarga, que crean, esto es a lo que nosotros tenemos que enfocar, a esto es hacia donde nosotros vamos. Especialmente, vamos a ver, si ustedes tienen algún muro de contención y digamos que es para carreteras, el problema digamos lo que lo va a hacer bonito, es de que está bien, impermeabilizaron bastante bien el suelo, le pusieron un pavimento, es una de las principales funciones de los pavimentos, impermeabilizar, ¿sí? Es vale, ¿no? Si ustedes tienen un tramo de carretera que está impermeabilizado, digamos, ok, ya nos quitamos la presión hídrica, pero tenemos una presión vehicular en la parte superior, que a lo mejor puede ser variable, o digamos, como en este caso, es una uniformemente distribuida. Lo que va a pasar es de que dependiendo de la forma de aplicación y sobre todo dependiendo del tipo de suelo y sus estratos, así es como
muestra o al volumen que estábamos analizando acá en la parte inferior, así es como le va a llegar el esfuerzo. Porque la fuerza se va distribuyendo a lo largo del suelo. Es como, por ejemplo, si nosotros pudiéramos visualizar las ondas sonoras, y por ejemplo, yo les estoy hablando acá al frente de la clase, pues ustedes, o por lo menos los que están aquí más cerquita de mí, escuchan bastante bien, pero si alguien se para atrás de la puerta ya empieza a generar una oposición o un bloqueo. Entonces las ondas se ven distorsionadas. A lo mejor por la ventana pueda salir alguna parte, pero ya no va completa la onda. Algo parecido sucede en los esfuerzos. Digamos que esta es la fuente de emisión sonora y empiezan a trasladarse en forma de ondas, pero si yo tengo un estrato, digamos, rocoso, lo que va a pasar es de que opone bastante transmisión. Por eso es de que cuando ustedes encuentren estratos rocosos, perdón, puede ser de las mejores cosas que les puede pasar, dependiendo. Si tienen sótanos, no. Si tienen una cimentación de considerable profundidad, es lo mejor. Por ejemplo, ahorita cabal nos hablaron para ver una vivienda que quieren hacer esos extranjeros que vienen y se quedan a vivir ahí en Pana. Literal, es una ladera como de... Bueno, la pendiente es bastante robusta, es bien grosera la pendiente. Incluso, pues no entraba el equipo para ensayar, sino que todo se tuvo que hacer a través de pozos. Pero para la ventaja del cliente, a pesar de que yo pues, ya tenía un prediseño de esa vivienda bastante bonita, bien atractiva, pues como son extranjeros les gustan pues, las cositas ahí un poquito exorbitantes o llamativas, ¿no? Pero 3 niveles sobre una ladera que tiene casi literal 45 grados, dije, no, pues esto se va a ir con pilotos, porque no, ni siquiera se puede rellenar ahí, porque lo mejor sería que traten de la pendiente, pues ustedes generar un volumen equitativo, lo que cortan, rellenen y generen una subplataforma, y es la mejor manera de trabajar en laderas, consejo, pero no se puede. Y para sorpresa del cliente, cuando llegamos y hacemos el ensayo, a 1 metro encontramos por todos lados. Miren, de verdad, el cliente no lo sabe, pero se acaba de ahorrar una cantidad impresionante de dinero. Es decir, vamos a ver. Si, por ejemplo, vamos a ver. eh, Vean ustedes. Todos los sondeos que se realizaron a más o menos 1 metro de profundidad mostraban roca. ¿Sí? Todos. Incluso pues aquí muestra el, mire, cabala menos 1,10 m, este otro también, este también. Y de verdad, o sea, miren, ya, yo creo que aquí hasta les aprovechó y le sacó filo a la pala, ¿no? Toda la roca está ahí picada, de verdad, no se podía, no pasaba. Entonces, a ver, cuando tengan ustedes características como estas, miren, aquí lo que vamos a hacer ahorita es un ensayo geofísico. Esto tal vez un poquito ya más, que vamos a ver más avanzado, más adelante. Pero lo que se hace con ensayos geofísicos, pues es básicamente tomar eh, unas ondas eléctricas, viajan a lo largo de toda la estratigrafía y a través de ese rebote de ondas nos da la respuesta de lo que tenemos abajo, porque de verdad no se puede pasar, a menos de que hiciéramos una exploración con rotativa, pero no entra el equipo. Entonces, pues ahí está a las órdenes. Y cabalmente son, digamos, estrategias que uno tiene que aprender a tomar cuando tiene ese tipo de complejidades. Si es un estrato bastante grueso, la ventaja que va a tener el cliente es de que si fuera, por ejemplo, un bloque o un macizo rocoso, me puede eso sustituir una zapata. Y es tan pesado que va a evitar que la casa de 3 niveles, incluso ahora le podría decir yo con tranquilidad, ¿sabe qué? Pongámosle 6, que no pasa nada. Porque anclado a esa gran roca, pues si está bien anclado, nunca va a voltear. Entonces, a eso voy. Pueden haber muchos estratos de tal manera que puedan impedir, modificar o cortar completamente los esfuerzos que están ocurriendo, ¿sí? O que van a llegar a cierto estrato que nosotros estamos analizando. Si vemos los esfuerzos por sobrecarga,
Vean ustedes, más o menos esto es muy cercano a lo que tenemos en el bulbo de presión. Cuando nosotros tenemos una carga distribuida, tiende a ampliar el área de aplicación, pero disminuye la carga, ¿sí? Digamos que la mayor carga, hablemos de unas 10 toneladas por metro, por ponerles un ejemplo, se están dando justamente acá. A lo mejor aquí ya va a 9, a 8, a 7, a 6, a 5, a 4, a 3, a 2, a punto 15, a punto 10, pero es porque yo, pues digamos, si esta fuera una escala en metros, a 3 metros y medio, tendría solamente una tonelada sobre metro cuadrado. Pero ojo, que llega un punto donde este radio de aplicación aumenta. Entonces, ya no aplica solamente donde está el área, pero como yo tengo información de mi estratigrafía, no hay problema, porque yo sé que todo ese suelo tiene a lo mejor 20 toneladas, por ejemplo. Estamos cubiertos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que prácticamente cuando tenemos cargas aplicadas sobre este tipo de esfuerzos, eh, lo que sucede con las cargas aplicadas es de que empiezan a distribuirse y dependiendo de cómo sean, la forma incluso de la zapata, eh, vamos a tener una variación en el factor de influencia. Eso ya lo vamos a ir viendo. Si tomáramos una muestra, hablemos de que, y la vamos a ensayar a través de esfuerzos, lo que va a suceder es de que vamos a tener diferentes valores de resistencia al esfuerzo cortante. Entonces, la resistencia interna por unidad de área que vamos a ir consiguiendo la podemos ejemplificar como que si fuese un bloque y ese valor R o de resistencia, que es como una fuerza normal cuando ustedes en física 1 tal vez o 2 analizaban algún bloque sobre alguna superficie y pues lo querían desplazar, lo que se oponía a ese desplazamiento era la fuerza de fricción. Bueno, más o menos, la fuerza aplicada o el peso que va a llevar ese bloque analizado sin movimiento se mantendría estático. Pero el problema es de que cuando nosotros analizamos sismos y demás, digamos que si no estuviera confinado todo esto, lo que va a pasar es de que se trata de desplazar horizontalmente. Ahí la fuerza por fricción empieza a actuar de tal manera de que la componente que va a tratar de evitar ello, pues va a ser una fuerza por fricción como tal. Y sucede que aquí empiezan a entrar factores propios del suelo que está debajo de esos estratos. Si tenemos un bloque, el cual pues se está, vean ustedes, en el eje Y, un bloque de suelo está siendo cargado por el peso propio, obviamente de lo que tiene enterrado, o del suelo que tiene encima, más la carga que la edificación le está generando, digamos que va a tener entonces una aplicación de cargas de tal manera que está tratando de aplastar ese suelo y por lo tanto el equilibrio lo causa la resultante vertical debajo de ello y también las horizontales porque ese suelo no va a desplazar para un lado. ¿Qué pasará si no existieran esas horizontales? La zapata aplasta el suelo y el suelo se desparrama hacia los lados, más o menos algo así. Si no son iguales, puede ocurrir un deslizamiento, y ahí es donde el suelo puede fallar. ¿El suelo puede fallar? Sí puede fallar. Hay muchas diferentes formas en las que puede fallar. Y normalmente cuando uno excede la capacidad de soporte del suelo, lo que pasa con la zapata es de que la zapata empuja el suelo y el suelo literalmente sale por los lados de la zapata. O sea, como que si ustedes estuvieran preparando, no sé, alguna masa para un pastel y la tienen en un recipiente, o sea, la empujan con un volumen o el puño o prácticamente un volumen que casi va a ocupar el recipiente, lo que va a pasar con la masa es de que sale por los laterales. Entonces, muy parecido, puede fallar el suelo. Y si hablamos de esfuerzos, pues ya a nivel interno de ese bloquecito que estábamos analizando, pues lo que va a suceder es de que aquí tenemos un ángulo interno que es el que nos va a permitir generar algunas componentes, que pues ahorita solo lo vemos a nivel conceptual, pero esto es el fundamento del círculo de Moore, que estoy seguro lo vieron en resistencia de materiales y en mecánica de suelos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que cuando nosotros cargamos con con los esfuerzos en el eje vertical o eje Y y eje X,
pues podemos encontrar ese ángulo de corte que se genera a nivel interno, y ese es el ángulo teta que a nosotros nos marca ese plano, ¿sí? Y a partir de ahí logramos conseguir nosotros el círculo de Moore, que ese círculo se puede llegar a utilizar para encontrar, o mejor dicho, para explicar algunas de las ecuaciones que ya existen. Digamos que no nos vamos a poner a hacer comprobaciones, pero esto es el origen del por qué algunas ecuaciones están dispuestas para algunos tipos de suelos, porque no todos los ángulos en los suelos van a ser iguales, así como si ustedes en resistencia a materiales veían un círculo de Moore para algún material específico, eh, va a tener sus propias características, su propio ángulo, y para otro suelo u otro material sería diferente. Entonces, más o menos por ahí va la idea principal de ver estos conceptos. Es decir, que, por ejemplo, vean ustedes que para suelos cohesivos y friccionantes, más o menos la forma del círculo de Moore y su envolvente produce este tipo de ángulos, ¿sí? Donde a esto le llamamos el ángulo de fricción interna, y muchas veces nos sirve para saber qué tanto empuje podemos llegar a tener. Valores altos de ángulos de fricción interna, hablemos de 40 grados, 30 grados, quiere decir de que son suelos que ya están que son bastante resistentes. Si ustedes tienen más de 30 grados en un suelo, ese suelo estoy casi seguro que no va a necesitar ni siquiera mejora, porque es un suelo bastante bueno. Hablemos de suelos que tienen 8 grados, suelos pésimos. Piensen de una vez en cambiarlos, o sustituirlos o mejorarlos, ¿sí? Entonces también, por nivel o tipo de respuesta del suelo hacia mi estructura, estos pueden ser valores muy buenos que les pueden servir a ustedes. Igual para suelos que sean granulares, pues también se genera el gráfico de los círculos, trazamos un envolvente de falla y también nos va a generar este tipo de ángulos. Solo que obviamente, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Pues que cuando nosotros hablamos de suelos cohesivos, ojo, suelos cohesivos quiere decir de que tienen cohesión, ¿sí? La cohesión es el primer valor que ustedes suman en esta escala vertical, justo como lo vieron en mecánica de suelos. Entonces, ¿qué se hace? Ustedes suman aquí la cohesión, ¿sí? Y la cohesión les marca el punto donde va a arrancar la envolvente, y ahí ya sacan ustedes el ángulo. ¿Puedo tener ese mismo criterio en suelos granulares en una grava? Vamos a ver, Edwin. ¿Puedo tener esta cota en un suelo granular? En el gráfico no está, pero ¿por qué cree usted? Por el ángulo que se pensaría en el suelo. Muy bien. Vamos a ver. No. ¿Alguien? Por la cohesión, Por la cohesión. ¿Por qué por la cohesión? porque como no es cohesiva a una grava, Porque los suelos granulares no tienen cohesión. Excelente. Y aquí va el primer punto extra del curso, para decidir y promedio. Muy bien. Entonces, miren pues. ¿Me recuerdan su primer parcial? Por favor. La cohesión va a ser esa fuerza que puede llegar a adherir las diferentes partículas de suelo, ¿sí? Así como también puede suceder una cohesión aparente. ¿Qué quiere decir esto? Mira pues, cuando ustedes tienen, ¿qué ejemplo les puedo poner? Ok, por ejemplo, cuando ustedes estaban en primaria y seguramente forraban sus cuadernos, acaban de forrar, ¿no? El papel con que se forra, pues, dependiendo de qué material fuera, generaba adherencia. Los primeros días no costaba, no costaba. Pero costaba porque los poros que tenían en esa superficie estaban vacíos, entonces entre ellos generaban una especie de vacío, ¿sí? Se succionaban entre ellos. Sucede que cuando ustedes tienen suelos que son cohesivos, la humedad genera ese efecto, tratando de generar una
tal vez no es un sello al vacío, pero sí no permite que las moléculas se separen tan fácilmente. Entonces a eso se le llama cohesión aparente. Está, pero no es real. ¿Sí? Entonces, en suelos no saturados, el agua en los poros produce un fenómeno de adherencia por presión negativa. Presión negativa quiere decir una succión. Entonces, esto produce esas fuerzas capilares. Esa cohesión aparente desaparece con la saturación. Si está muy saturado, pues ya ni siquiera se puede separar. Y el ángulo de fricción efectivo, pues que ahora ya saben, si es un suelo granular, pues simplemente no se le suma la cohesión. Pues lo que hacemos es de que esto va a estar basado en los esfuerzos efectivos y es un valor único, varía poco y es una propiedad del sólido. El ángulo de fricción aparente o total va a ser va a estar debido a los esfuerzos totales, que no son los que realmente soporta la estructura del suelo. La misma historia que la cohesión es una característica, pues obviamente aparente, no es la real, pero depende qué presión llega a tener los poros. Si nosotros queremos, ya hablamos de pues, cómo suceden los esfuerzos en los suelos, y los vamos a poner a ensayos. Tenemos el corte directo, pues no es más que como el corte, perdón, los esfuerzos a corte que ustedes veían en el curso de resistencia, donde pues un bloque lo querían ensayar, ¿no? Querían ensayar a corte. Pues básicamente en suelos, o ensayos, perdón, de corte directo para suelos, lo que se hace es de que se toma un bloque y literalmente se ensaya a cortar, ¿no? Va a producir, obviamente, algunos parámetros de resistencia y aquí va a estar directamente relacionada la cohesión y el ángulo de fricción. ¿Por qué? La cohesión, pues como ya vimos, no va a permitir que uno separe una parte del suelo contra otra. Es decir, qué tan pegadito está el suelo entre sí. ¿No? Y el ángulo de fricción, pues obviamente va a ser lo que nos va a producir. Ojo, ángulo de fricción está relacionado con la fuerza de fricción. ¿Sí? A mayor ángulo es mejor la fuerza de fricción. Ya lo platicamos. Y los resultados que producen esos tipos de ensayos van dando más o menos gráficas como estas. Tenemos un esfuerzo de corte, genera un pico, y hasta aquí nosotros, digamos, estamos dentro de... Si fuera, por ejemplo, un material plástico, que tuviera elasticidad, perdón, digamos que ante una fuerza de carga y descarga podemos regresar a la fuerza original, pues más o menos esa es la pendiente que se genera acá. Pero a partir de ese esfuerzo pico, notarán ustedes una deformación considerable, ¿sí? Porque aquí el suelo pues ya falló. Y aquí podemos decir que esto sería clasificado como esfuerzo útil. Y los esfuerzos de corte versus los esfuerzos normales generalmente tienden a producir esta gráfica, donde también aquí obtenemos pues el ángulo de fricción. Ensayos para determinar parámetros de corte, pues también tenemos el de compresión axial sin confinar, es decir, literalmente la muestra pues, muestra inalterada, se ensaya como si fuese un cilindro de concreto a compresión en una presa. Aplastamos y a ver dónde revienta. Muy bien. Si hablamos de ensayos para determinar parámetros de corte, también vamos a tener el ensayo triaxial. Este ya lo vimos. Cargamos en los tres ejes. Es un volumen. Tiene X, Y, Z. Entonces, en X, Y, Z le aplicamos carga. ¿Y cómo puede hacerse? Pues dependiendo del tipo de suelo, podemos utilizar ensayos consolidados, drenados o no drenados. ¿Sí? Aquí tenemos algunas fotos. Esta máquina no está claro. ¿Conocen? Va. Déjenme ver qué día les invito a que vean. Opcional, pueden llegar a ver la máquina de laboratorio cuando estemos ensayando este tipo de muestras. ¿Está bueno? Y así la conocen. Es opcional, no solo por amor al arte ahí para que conozcan. Consolidado drenado, esto, miren, va a ser recomendado para S. A ver, S significa, pues, es sand, arena. Entonces, depende de qué tipo de suelo nosotros vayamos a ensayar, pues habría que utilizar un ensayo consolidado drenado. Drenado quiere decir que pues, el agua ya sale. Si es no drenado, pues esto se puede utilizar para una clay es arcilla, gracias, sí. Para una arcilla, limo no me recuerdo. Bueno, tiene que ver aquí, no me recuerdo, la verdad. Y aquí están las combinaciones entre
Sí, esta es una arena limosa, etcétera, etcétera. O sea, pues, tenemos ensayos recomendados para el tipo de suelo específico, ¿sí? Y los no consolidados y no drenados, es decir, que acá la recomendación es saturar la muestra, porque esto nos da la cohesión y el coeficiente de uniformidad, ¿sí? Muy bien, ya que terminamos la parte de ensayos, ya vimos qué valores sí nos sirven, cuáles no, por qué sí, por qué no. Tenemos el clásico ejemplo de la torre de Pisa. Cuando el cliente de ustedes le diga, no, fíjese que yo me quiero ahorrar el estudio de suelos, pues ustedes le muestran esta foto, ¿verdad? Mire, está bien, pero solo que fuera a ser un monumento que vaya a durar ahí toda la historia, pues si se lo recomendamos, si no, pues por favor. Em, vamos a dejar algo así como un 5 o 10% por comisión de venta para los que venden estudios de suelos. Bueno, miren pues, eh, vamos a tener un incremento del esfuerzo eh, debido a que se van a ir comprimiendo los estratos del suelo, ¿sí? Mediante la deformación y el reacomodo de las partículas del suelo. ¿Por qué? Lo que hablábamos al inicio, ¿sí? Si mi suelo no está compactado o aún tiene volumen de vacíos, lo que va a pasar con la carga es de que se va a deformar, ¿sí? La expulsión de agua y aire de los espacios es también otro efecto que empieza a producir ese empuje de cargas liberando todos esos espacios y vacíos, ¿sí? De hecho, permítanme, vamos a ver aquí si lo encuentro rapidito. Eh, Había una imagen que quería agregarles aquí a la presentación. Bueno, si no, después se las envío ahí al grupo. Pero era cabalmente eso, ¿no? De que estaban los planos de la torre de Pisa y el planificador le dice al cliente, podemos ahorrarnos el estudio de suelos, nadie se va a dar cuenta. Y la torre en los planos aparecía completamente vertical. Bueno, pero es un ejemplo clásico del por qué no hay que hacer ese tipo de cosas. Muy bien. Eh, ¿Qué va sucediendo? Si nosotros vamos a tener un reacomodo en los diferentes estratos, un reacomodo ahí de las partículas, pues lo que va a suceder es de que dependiendo, si es un asentamiento inmediato, perdón, es decir, al nada más haber excavado y empezamos a colocar el concreto, digamos que en una semana se llegará a ver eh, ya el hundimiento, es decir, todavía no tenemos fundidas las columnas, no tenemos todo el peso de losas, vigas y demás, lo que va a pasar es de que se clasifica como un asentamiento inmediato o elástico. Entonces, esto es provocado por la deformación elástica de los suelos. Ojo, esto pasa con las arcillas, ¿sí? Por eso no hay que, bueno, ya se sabe la historia, sobre arcillas no. Ocurre también en suelos granulares, pero tipo secos húmedos saturados, y en suelos finos secos húmedos, pero no saturados. Es un poquito ahí juego de palabras, ahí lo vuelven a leer unas 3 veces más para que se les quede. Y cuando tenemos un estrato de suelo saturado, esto va a estar sometido a un incremento de esfuerzos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un suelo saturado, sometido a un incremento de esfuerzos, pues ocurre cabalmente un asentamiento inmediato. Pero es precisamente porque está saturado, ¿sí? Ahí cambia. La presión del agua aumenta repentinamente y en suelos arenosos, estos que son permeables porque ya vimos que no tienen cohesión, lo que va a suceder es de que el drenaje causado por el incremento en la presión de los poros del agua se lleva a cabo inmediatamente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando cae la presión sobre la zapata, expulsa el agua, ¿sí? Digamos que el suelo suda hacia arriba, algo así. O puede ser que se expulse hacia otro lado, depende cómo esté toda la estratigrafía por debajo. Los asentamientos por consolidación primaria o secundaria, pues estos van a ser el resultado de un cambio de volumen en suelos saturados pero cohesivos, ¿sí? Debido a la expulsión de agua que ocupan los espacios vacíos. Si mi suelo es cohesivo, es decir, recuerden que son partículas de poco diámetro, que no hay muchos poros, hay poca agua, tal vez incluso es imperceptible, pero va a haber
va a haber una cohesión debida al agua. Ahí ya entramos en la cohesión aparente. ¿Qué pasa? Pues estos no se producen de forma inmediata, pero nuevamente es como que si ustedes tuvieran una toalla mojada y ustedes la exprimen, pues va a salir el agua. Algo parecido. El asentamiento por consolidación secundaria se observa en suelos saturados cohesivos y es el resultado del ajuste plástico de la estructura del suelo. Esos son un poquito más lentos en aparecer, pero pueden suceder. Y aquí vamos a ver cómo va el tema ya gráficamente, de un asentamiento inmediato o elástico. Dependen del espesor del estrato, es decir, toda esa altura de suelo, toda esa capa. El módulo de Poisson, obviamente, hablamos de esfuerzos. Está incluida la palabra elástica, pues debería de aparecer el módulo de Poisson, ¿no? Es un hecho. O el módulo de Young también, o elasticidad. Y la forma en la que la carga esté distribuida. Hasta que llegue a un estrato incompresible, como rocas, o un estrato bastante consolidado o naturalmente muy compactado. A ver. Si han tenido experiencia excavando o construyendo, cuando están excavando los pozos, algunas veces pasa que llega el albañil o el ayudante y dicen, mire, dije, de verdad, de 1,30 m, de ahí no pasamos. Y es que, en serio, o sea, y entonces ahí empieza a afectarles también su rendimiento. Ojo para aquellos que pues, le van a prestar atención ahí a esos costos. Eso puede afectarles. Puede salir desde muy caro tener que excavar si es de que, digamos, ustedes esperaban cimentar a -1,80, por ejemplo, y a -1,20 de verdad, o sea, ya no se puede excavar porque el suelo está eh, pero tan denso que eso ya pasaría a ser un estrato incompresible. A lo mejor el estudio de suelos no arrojó buena la información, no se profundizó bien o algo pasó, pero cuando tienen ese tipo de estratos, esto del asentamiento se da entre esta cota, aquí en X, y toda esta H, esa capa. ¿Sí? Sí pasa. La forma de la carga, digamos que si va a ser una carga circular, pues vamos a tener una ecuación para calcular el asentamiento. La presión actuante, o Q actuante, por el radio del área cargada, pues eso es una carga circular, dividido el módulo de elasticidad del suelo. Sí, el suelo va a tener módulo de elasticidad. ¿Sí? Cuando van teniendo ustedes mucha variación con los tipos de suelos, pues ahí es donde empiezan a salir aquellos combinados, ¿verdad? O sea, limo arenoso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues que ellos hay que pasarlos sí o sí por el laboratorio, porque ese módulo nace de esos estudios. La grava solita, la arena solita, el limo solito, la arcilla solita, tienen módulos de elasticidad bastante estandarizados, eso no les van a cambiar. El problema está en que un 2% de las veces se los van a encontrar, es poco común. ¿Sí? Sí o sí tienen ustedes que saber qué valores tienen. A ver, cuando ustedes empiezan a aprender todas estas ecuaciones, se le da más sentido a eso, a ese concepto pero de verdad, o sea, sin estudio de suelos no pueden diseñar. O sea, es directamente el denominador. Si ustedes utilizan un 2, no es lo mismo que sea un 4. ¿Sí? O sea, es un valor que les afecta directamente. Entonces, por ello tiene importancia. El coeficiente de conocer los materiales que tienen debajo. El coeficiente de influencia, esto depende del coeficiente de Poisson, de la forma de la carga y que varía según el espesor del estrato que se va a ir deformando. ¿Sí? Y pues esto directamente multiplicado por la presión actuante. Y aquí ya obtienen ustedes asentamientos. Asentamientos permisibles. Ojo, esto no está nada positivo. Dependiendo de qué norma estén utilizando, o por lo menos la 2.1, la mayoría de veces les permite hasta 1 pulgada. En norma. Miren, fíjese que el edificio que inauguramos el mes pasado ya se nos asentó 1 centímetro, pues la norma los ampara, ¿verdad? La norma les está salvando el pellejo. Me imagino que por lo que sería un carga, sería el cambio de peso y el carga.
Sí, se le sacan sus esfuerzos y se empieza a determinar cuánto deforma, como una probeta de algún material. Pero entonces sí ya sería peso específico, ¿no? Se utiliza una forma parecida, es parecida, pero sí cambia. Ujú. Sí. Pero sí, hay que ensayarlo, si no, no se consigue el valor. Coeficientes de influencia para el asentamiento. Bajo una carga uniformemente repartida sobre superficie circular, pues aquí van teniendo ustedes esto, pues el maestro de los suelos, Terzaghi, fue el que lo investigó y las propuso y hasta hoy en día se utilizan, imagínense. Estamos a 20 años, bueno, 19 años, sí, ¿verdad? De que cumpla 100 años esta metodología y aún se utiliza, de tan exacta que es. Si utilizamos en cambio una forma de carga pero rectangular, cambia un poquito la ecuación. Vamos a utilizar la relación de Poisson de suelo al cuadrado y 1 menos la unidad menos ello. Y las demás variables se mantienen, pero predomina la dimensión menor, ¿sí? Porque eso nos genera entonces un valor más pequeño, ¿ya? Y también pues vamos a tener aquí los valores, ojo, esto es la relación entre la dimensión mayor y, o sobre, mejor dicho, la dimensión menor. Si ustedes tienen una zapata de 2 por 1, su relación o los valores que aparecen aquí, pues es de 2, ¿verdad? Entonces, muchas veces, dependiendo también cómo venga, si es un sistema de marcos, que es donde más sucede, a veces tiende a predominar el esfuerzo en uno de los dos lados, no necesariamente es X y Y, siempre. ¿Sí? Entonces, ustedes como buenos diseñadores y optimizando sus recursos al máximo posible, van a variar las dimensiones de las zapatas, dejando pues, más dimensión donde tienen mayor probabilidad de volteo. Ahí cambian las dimensiones de esto. ¿Cómo es de la carrera? Ese inserta la zapata, la universidad circular, es una capacidad para el Sí, sí, también existen zapatas circulares. De hecho, las zapatas circulares hace mucho, mucho tiempo pues, trabajaban más comúnmente que las cuadradas. Generaban mejores respuestas en cuanto a los esfuerzos en un sentido y otro. La complejidad es el trabajo. Miren, una zapata idealmente no debería formaletearse, ¿verdad? Es un costo adicional. Además, si ustedes tienen un suelo que pues tiene buenas características y así lo permite, ustedes en su pozo pueden dejar la forma cuadrada. Eso pasa. Me da mucha pena, pero cabal, ahorita estoy, no directamente yo, la cimentación no la estoy viendo yo, pero hay un hospital que se está haciendo en Solola. Eh, Esto es un hospital grande, es un hospital nacional. Pero la empresa que está a cargo de la obra civil, porque digamos que yo estoy del lado del acero, es un hospital en acero, eh, llama la atención porque no se imaginan ustedes, o sea, ¿qué porcentaje de presupuesto les dije que más o menos era como recomendable? Más o menos, por ahí, ¿verdad? El 30, incluso un 40, uno dice, pues la verdad, estos cuadros iban con una cimentación bastante robusta. Bueno, pues yo les puedo decir de que estos cuates ya superaron el 40% en costos de cimentación que hicieron. Hicieron una plataforma al nivel de donde están las zapatas. De verdad, y no sé cuál fue el criterio, en serio, yo desconozco, pero creo que es un suelo muy saturado. Está precisamente en Solula, no en Pana. ¿Sí? Ahí, si trabajan en Panajachel, tengan mucho cuidado con el manto freático, eso es bien complicado. Pero más arribita, en Solula, pues ¿qué pasó? Cabalmente donde hay algunos afluentes, está muy cerca al proyecto. De hecho, creo que, vamos a ver, si tengo fotos, se las enseño. ¿Y qué pasó? Pues que cuando empezaron a excavar, empezaba a brotar agua. Es de las peores cosas que les pueden suceder a ustedes. De verdad, no. Eso no se lo desea uno ni a su peor enemigo. Es bien complicado, ustedes. Es bien feo. Pues, ¿qué sucede? Pues que cuando empezaron a excavar, empezó a brotar agua del suelo.
¿sí? Entonces, la complicación es de que... Sí, no tengo fotos de eso. De la estructura sí, pero... Bueno, si diera ese curso se los enseñaría yo a hacer. La cuestión es de que lo que hizo la empresa a la que subcontrataron fue que hicieron toda una plataforma, controlaron primero el agua, o sea, como que dijeron, vamos a hacer una plataforma, impermeabilicemos para que no nos brote el agua, formaleteamos donde va a ir Zapata, cimentamos y luego rellenamos. De verdad no se imaginan qué trabajar y qué cantidad de dinero. De verdad, pobrecito el presupuesto nacional, ustedes con esas decisiones, qué complicado, qué complicado. Hay otros métodos. Por ejemplo, yo he hecho, no mucho, pero he trabajado en algunas perforaciones de pozo y por ejemplo ahí se utiliza algo que se llama bentonita. Me imagino que la han escuchado. ¿Sanitaria tal vez? Sí. ¿Sí? Va. ¿Para qué se utiliza? Bueno, es un material que es altamente reactivo al agua. ¿Sí? Es como una arenita, como cemento que impermeabiliza. Entonces, cuando uno excava pozos, se va colocando bentonita para que el pozo excavado pues, no se derrumbe, ¿no? Y no le entre agua antes de llegar al punto donde quieren. Por ejemplo, soluciones como esas pudieron haberse, digamos, como encofrado el contorno donde iba a estar la zapata y no pasaba nada. O sea, a partir de ahí ya arrancaban ustedes. Pero media vez el diseño de la zapata haya contemplado que iba a haber un suelo saturado. Ahí cambia totalmente la historia. En cambio, esta solución, pues, ¿qué es lo que hizo? Generó como una losa de cimentación gigante. De verdad no se imaginan del tamaño que es. Imagínense, o sea, por juntas, ese edificio tiene, son 3 edificios en uno. O sea, de verdad es una cosa impresionante eso. El gasto, no, no otra cosa. Y formaletearon la zapata, o sea, formaletearon la zapata. Y pues, se los digo para que a ustedes no les pasen. Y especialmente para que cuando otros colegas u otros profesionales digan, se nota que es egresado de la Landívar porque sabe lo que hace. ¿Sí? Entonces, para que no les pase. Y bueno, pues después de eso hay que esperar a que el concreto fragüe y después poder rellenar. Es una cantidad de trabajo bien... Bueno, ahí dichoso el que hizo el movimiento de suelos, pues, pero no... O sea, hay otras formas, ¿verdad? Ustedes, pero seguramente esa gente no puso atención en su curso de cimentación o se estaba durmiendo. Gráfica, cuando nosotros tenemos una relación en base a la forma rectangular con una relación de forma inferior a 10. Van cambiando los parámetros del coeficiente de influencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pues generan su relación de forma, encuentran o plotean o hacen coincidir los valores en su tabla y con ello nos vamos. Ahora vamos a ver los asentamientos por consolidación cuando tenemos arcillas saturadas. Otra pesadilla ustedes. Imagínense que, o sea, de por sí están encontrando arcilla, ya es algo bien complicado. ¿Y qué si el estudio de suelos arrojó que hay nivel freático a cierta profundidad? ¿Qué combinación, en serio? Bueno, el problema es de que esto va a generar, noten ustedes, un incremento de esfuerzo. Digamos que traíamos un esfuerzo considerable y luego pasamos el estrato de arcilla y esto cambia la pendiente e incrementa los esfuerzos. Entonces esto lo que hay que hacer es de que nos obliga a tomar algunas decisiones un poco más conservadoras, ¿sí? O cambiar el suelo. Si nosotros esto lo llevamos al laboratorio y hacemos cálculos de asentamientos sobre la cimentación, digamos asentamientos por consolidación, y aquí están los ensayos, lo que vamos a tener pues es básicamente un medidor de deformaciones aplicando una carga, un nivel de agua y pues aquí ya empezamos a ver qué sucede a través de la aplicación de ese estrato. Entonces el medidor de deformaciones es aquí no se nota mucho, pero es una puntita súper sencilla que lo que hace es de que mide incluso, si no mal recuerdo, milésimas, no, ¿cómo es?
Creo que llega a por 10 a la menos 5 metros, si no estoy mal. 4. Pero es bastante exacto. ¿Sí? Sí, porque milésimas de metro serían milímetros, ¿no? Lo siento, pasé de noche en metrología. Vamos a ver. Asentamiento. Ese curso lo quitaron, ¿no? Sí, ya no lo llevan. Usted lo reduce. Sí, es. ¿Qué es el metro, verdad? Pero bueno. Miren, pues, ¿qué pasará si tuviéramos arcillas consolidadas? Prácticamente vamos a tener un coeficiente de compresibilidad de suelo, que básicamente es esa pendiente que genera una corrección entre la curva de laboratorio y digamos que ese coeficiente nivela la pendiente en la gráfica. Entonces, vamos a decir que una arcilla normalmente va a ser consolidada cuando nunca fue sometida en su pasado geológico a cargas mayores que las existentes actualmente en el terreno de cimentación. Y hay que hacer precisamente la prueba de laboratorio porque esta gráfica, que es la curva de consolidación, les va a cambiar. Es decir, se puede mejorar incluso las características del suelo. Asentamientos en suelos preconsolidados van teniendo este tipo de comportamientos. Y asentamientos por consolidación primarias en arcillas preconsolidadas, ya sabemos que quiere decir que en su pasado algo pasó, se consolidaron. Incluso los sismos llegan a consolidar los suelos. Digamos que es como una amaqueadita del suelo y eso libera vacíos. Por eso es de que suceden muchas fisuras, no necesariamente es por el empuje del suelo o las ondas. ¿Dónde van a ocurrir las fisuras en suelos? Cuando haya una falla o cuando haya un cambio de densidades o proporciones o tipo de suelo en los estratos. Si viene la onda de sismo desplazándose y encuentra o topa con alguna roca o manto rocoso grande, digamos que la onda rebota, puede fisurar los suelos. Muy bien, bueno, después de haberse quedado sordos si es que revisan la grabación, vamos a ver en arcillas preconsolidadas nuevamente algunas variaciones dependiendo de cómo vayan la relación de vacíos. Pueden haber algunos casos que no se preocupen, vamos a ir viendo más adelante, por eso los vamos pasando un poquito rápidos y vamos a ver qué creen ustedes que es esto. ¿Lo habían visto alguna vez? Alguien dejó perdida una su lámina y se quedó enterrada. Es una lámina. Es una lámina. Eso es para evitar el enmoronamiento, digamos. Correcto. Esto es o son tabla estacas. Básicamente, imaginen ustedes que tienen una lámina gruesa y sobre todo con la forma de ese troquel, lo que hace es generar una mejor inercia. Si ustedes tuvieran una lámina, alguien que quiera donar una hoja, no, bueno, si no, no pasa nada. Mira, pues, una hoja en sección sería algo así, ¿no? Yo la aplico en una fuerza, la hoja se va a doblar. ¿No? Claro. Pero en cambio, si la misma hoja, aunque se reduzca en su longitud, ustedes deciden troquelarla, doblarla, pues, ya les cambian las propiedades. De hecho, es el clásico ejemplo, y para eso era la hoja. Lo que iba a hacer era doblarla, y ese ejemplo, me imagino que ya lo vieron, no sé, en Resistencia ahora sí. Bueno, entonces denme una. El ejemplo es de que si ustedes tratan de apoyar esta hojita entre dos puntos, necesitas una viga, simplemente apoyar, lo que va a pasar es que se les va a doblar, ¿sí? Bueno, la misma hoja, pero cambiándole la inercia, básicamente, entonces ustedes lo que van a hacer es generar una curva de pie, una resistencia a las pendientes. Generan un pequeño acordeón, pero lo que sucede es que entre sus apoyos se va a deformar. ¿Sí? Es el mismo material que ustedes están cambiando la inercia. Y eso sucede con las tablas estacas.
cuando ustedes tienen láminas de este tipo, lo que hacen es, si ustedes tuvieran una lámina, hablamos de un octavo, una lámina, pues, por lo menos, para que ustedes hagan una referencia. Bueno, pero un octavo es bastante delgado, perdón, es casi 3 milímetros, 3.18, 3.15, bastante delgado. Pues esta lámina de un octavo, si ustedes tratan de martillarla en su sección transversal, se va a volar, no va a pasar de ahí, se va a deformar. Cuando ustedes le generan un toque, pueden clavarla de tal manera que les sirve para contener suelo. Y a partir de ahí se produjo el concepto de las tablas taquis, que es una tecnología que no se utiliza en la tiene muy buena, excelente para contener suelo. Clavan ustedes, no es una estaca como tal, sino que es una lámina, pero se clavan los suelos y luego escaman, de tal manera que una parte queda enterrada y va a evitar el mortero del suelo. ¿Por qué? Por la necesidad. Pero es solo para mostrarles que era esa gráfica, por si no habían visto alguna vez. Y esta imagen, si no estoy mal, es de... Creo es de un proyecto en España, si no estoy mal. En Europa utilizan bastante esta metodología. Y lo que hicieron fue una combinación con un nailing. Nailing, bueno, nails, en inglés son suelo, ¿ves? Sí, tierra. Suelo o tierra, ¿verdad? Entonces, soil nailing se traduciría como clavos en el suelo. Pero sí, que también son clavos en el suelo, pero no clavos de problemas, clavos que están agarrando un suelo. Lástima que el curso dura tan poco como para poderles enseñar eso, porque es una tecnología muy buena y que les ahorra un montón en muros de contención. Hablemos de que, pues, por ejemplo, en mi caso he trabajado en INS de 5, 7 centímetros de espesor por 15, 20 metros de alto. Es un ahorro bastante grande. No, tal vez 20 metros sí ya demanda variaciones de espesores. Pero eso, para sus clientes, es de verdad, si quieren contener suelos a esas alturas, pues, imagínense hacer un muro gravitacional, sería bastante caro. Entonces, básicamente esto se controla con la teoría de empujes de Rankine. Y para ya ir finalizando, lo que debemos nosotros de revisar es un equilibrio plástico, ¿sí? Que prácticamente lo que vamos a hacer, y aquí pues no me voy a adentrar mucho a muros de contención porque no corresponde al curso, tristemente, pero lo que hacemos es de que el empuje que nosotros vamos a tener, pues va a generar un empuje activo y un pasivo. Recuerdo que no hay un curso donde vean muros de contención. Ahora, si logramos abordar el contenido, lo vemos al final. Vamos a ver un poquito de muros de contención. Porque sí, eso sí me han dicho otras promociones de sus compañeros que han salido que no, y sí se nota que no ven muros de contención, pero podemos verlos, ¿sí? Entonces ahí, pues, más o menos para que ustedes se hagan una idea, si lo vemos, esto lo vamos a ver más a detalle en esos puntos, y prácticamente lo que hacemos es tratar de comparar el suelo que está empujando contra una parte que está enterrada, y esto nos genera un empuje a favor. Eso sería en cuanto a la introducción.